Muy buenas a todos y bienvenidos a este reportaje especial, en el que nos adentraremos en una historia que, aunque marcada por la música y la cultura, hoy está teñida de un silencio doloroso. Les habla un periodista que, tras décadas de seguir las luces y sombras de la vida artística latinoamericana, no puede pasar por alto la trayectoria y el ocaso de una de las voces más emblemáticas de Chile, Isabel Parra. Nacida en Santiago el 29 de septiembre de 1939, Isabel Parra no fue solo una cantautora. Fue intérprete, investigadora incansable del folclore y heredera directa de un linaje cultural que marcó generaciones. Hija de la legendaria Violeta Parra, su voz y su guitarra viajaron por escenarios del mundo, llevando consigo el pulso auténtico de la música chilena. Sin embargo, lo que hoy nos convoca no es un homenaje simple ni una reseña complaciente. Es una mirada honesta a la realidad de una artista que, en la intimidad de su vejez, enfrenta una batalla tan dura como silenciosa. Porque detrás de los aplausos y las grabaciones que aún conservan su timbre inconfundible, Isabel libra una lucha cruel contra un enemigo invisible. Un tumor cerebral que, poco a poco, le roba los recuerdos. No se trata solo de una enfermedad que mina el cuerpo. Es un asalto sistemático a su memoria. Ese archivo íntimo donde descansan las canciones, los rostros, los viajes, los amores y las ausencias. Cada día, un pedazo de su historia se desvanece. Como una cinta antigua que se borra sin remedio. Pero la tragedia, como tantas veces en la vida de los grandes artistas, no se limita al plano físico. La soledad, esa que no se mide en metros cuadrados, sino en gestos que faltan, ha caído sobre ella como un telón pesado. Sus hijos, distantes, apenas presentes, parecen haber quedado al margen de esta batalla. No hay abrazos cotidianos ni conversaciones largas que devuelvan el calor del hogar. Solo un eco de voces pasadas que se apaga entre las paredes silenciosas de su casa. Para entender la dimensión de este dolor, hay que retroceder y recordar quién fue Isabel en el escenario cultural chileno. En los años de la nueva canción chilena, su nombre se asociaba con compromiso, resistencia y belleza musical. No era solo una intérprete, era un puente entre la memoria de su madre y las nuevas generaciones. Cada acorde suyo estaba cargado de historia y sentido. Sin embargo, el tiempo, implacable, no respeta trayectorias, y el presente la encuentra librando una guerra privada que pocos se atreven a mirar de frente. La enfermedad de Isabel no es solo un diagnóstico médico, es también una metáfora amarga sobre cómo la sociedad olvida a quienes le dieron identidad. Mientras sus discos siguen girando en colecciones privadas y sus entrevistas circulan en archivos digitales, la mujer de carne y hueso enfrenta el desgaste físico y el abandono afectivo. Es difícil no preguntarse, ¿cómo puede un país que tanto se enorgullece de su patrimonio cultural permitir que una de sus figuras viva esta etapa en un aislamiento tan profundo? Su caso abre una reflexión incómoda sobre el destino de los artistas en América Latina, donde la gloria suele ser efímera y el apoyo institucional escaso. Isabel Parra, con toda su carga simbólica, se convierte así en un espejo que refleja una verdad dolorosa. La memoria cultural se celebra en los discursos, pero se descuida en la práctica. Sin embargo, y quizá este sea el punto más conmovedor, Isabel continúa resistiendo, no en los escenarios, sino en el acto íntimo de seguir despertando cada día, aunque el mundo parezca haberse olvidado de ella. Su batalla no tiene el ruido de los aplausos ni la épica de las canciones de protesta que alguna vez interpretó, pero sí guarda una dignidad silenciosa, la misma que siempre la caracterizó. Hoy, mientras sus recuerdos se desvanecen, queda la certeza de que su legado no puede borrarse tan fácilmente. Porque, aunque el tumor robe fragmentos de su historia personal, la historia colectiva de Chile ya tiene su nombre inscrito de forma indeleble. Y esa, quizá, es la última victoria que nadie podrá arrebatarle. Isabel Parra no es solo un capítulo en la música chilena, es una advertencia sobre lo frágil que puede ser el puente entre el reconocimiento público y la soledad privada. Y mientras siga viva, aunque el escenario se haya reducido a 4 paredes, su vida sigue siendo una canción que merece ser escuchada, aunque hoy se interprete en un tono más bajo y melancólico. Hubo un tiempo en que el nombre de Isabel Parra no necesitaba presentación. En los años 60 y 70, su voz resonaba como una bandera, cargada de la fuerza poética y política que heredó de su madre, la inmortal Violeta Parra. En cada escenario, Isabel no solo interpretaba canciones, construía paisajes sonoros en los que la memoria, la identidad y la lucha social se entrelazaban. Fue parte de la nueva canción chilena, ese movimiento cultural que desbordó fronteras y que convirtió a sus intérpretes en portavoces de un continente entero. Su presencia sobre las tablas era imponente.
Vestía de manera sencilla, pero bastaba una mirada o un acorde para captar la atención de cientos, a veces miles, de personas. Su vida artística se confundía con la historia misma de Chile. Los conciertos, los exilios, los regresos, las grabaciones clandestinas, las giras interminables. Isabel Parra vivió, y sobrevivió, a los vaivenes políticos y culturales de su época, siempre fiel a su voz y a su compromiso. En esos años, el público la recibía con ovaciones prolongadas. Los periodistas seguían cada paso. Su nombre aparecía en carteles de París, La Habana, Buenos Aires. No había duda, Isabel estaba en la cima. Pero el tiempo, implacable, no negocia con la gloria. Y el presente, para ella, se ha convertido en un territorio frágil, lleno de sombras. La enfermedad llegó sin ceremonias, sin anunciarse con grandes síntomas al principio. Un diagnóstico seco. Un tumor cerebral. Poco a poco, la dolencia comenzó a robarle lo más íntimo y doloroso que puede perder una artista: la memoria. Para una mujer cuya vida fue construir recuerdos colectivos a través de la música, olvidar se convirtió en una condena cruel. Los rostros conocidos empezaron a desdibujarse. Canciones que antes podía interpretar con los ojos cerrados se le escapaban de la mente como arena entre los dedos. Las fechas, los lugares, incluso algunos momentos familiares, quedaron atrapados en una niebla espesa. La transición fue lenta, pero devastadora. Al principio, Isabel intentaba mantener una rutina: pequeños ensayos en casa, paseos cortos, lecturas fragmentadas. Luego, los olvidos se hicieron más frecuentes, y con ellos, la necesidad de reducir su mundo a un espacio cada vez más pequeño. Sus apariciones públicas se volvieron raras, las entrevistas escasas y breves. La mujer que un día encarnó la voz de un pueblo, ahora se enfrenta a un silencio que no eligió. Hoy, su vida transcurre en un presente que parece suspendido. Los amigos y colegas que la visitan hablan de un ambiente sereno, pero cargado de una tristeza difícil de describir. En su hogar, el tiempo avanza al ritmo del tic-tac de un reloj que parece más fuerte en la quietud de la habitación. Las paredes, antes decoradas con afiches de conciertos y fotografías de giras, se han convertido en testigos mudos de un declive que nadie sabe cómo frenar. Los últimos días en silencio. Son un relato que duele contar. Isabel pasa largas horas sentada junto a una ventana, observando sin realmente mirar. Su expresión a veces se ilumina por un instante, como si un recuerdo fugaz intentara regresar, pero la chispa se apaga pronto. La televisión murmura a bajo volumen, más como compañía que como entretenimiento. A su alrededor, los sonidos se reducen a lo esencial: el crujir de una silla, el roce de una manta, el eco lejano de pasos en el pasillo. En esos momentos, la soledad no es solo física, es un territorio emocional donde la memoria se ha retirado, dejando un vacío que ni las canciones ni las voces cercanas logran llenar. Algunos días, familiares y amigos intentan evocar el pasado. Ponen grabaciones antiguas, fotografías de conciertos, cartas y recortes de prensa. A veces, Isabel sonríe débilmente, como si reconociera algo. Otras, la mirada se pierde en un punto impreciso, y el momento se desvanece. Lo que para otros es historia, para ella es ahora un mosaico incompleto. Y sin embargo, incluso en esta etapa, la figura de Isabel Parra mantiene una dignidad silenciosa. Su legado está intacto fuera de esas paredes. Las grabaciones, los discos, las letras que escribió, los escenarios que conquistó. La ironía más dolorosa es que mientras el mundo la recuerda con nitidez, ella lucha por aferrarse a esos mismos recuerdos. El contraste entre la gloria de ayer y el presente amargo es brutal. La artista que un día fue ovacionada en estadios, ahora habita un espacio reducido, acompañada por el compás insistente del reloj. El mismo tiempo que la llevó a la cima es el que ahora la arrastra lentamente hacia un silencio irreversible. Así, la historia de Isabel Parra no solo es la de una voz que marcó generaciones, sino también la de un destino que nos recuerda que la memoria, esa frágil joya que creemos eterna, puede desvanecerse incluso en quienes parecían indestructibles. En el ocaso de su vida, Isabel Parra, la voz inconfundible de la nueva canción chilena, heredera de un apellido que marcó la historia cultural de un país, enfrenta una batalla que ningún escenario, por más grandioso que fuera, podría haberle preparado. Un tumor cerebral implacable que, día tras día, le roba retazos de memoria, como si alguien estuviera arrancando lentamente las páginas de un libro que ella misma escribió con su voz, sus luchas y sus canciones.
Lejos de los focos, sin la ovación de los teatros ni el murmullo reverente de los festivales, Isabel vive ahora en un espacio donde el tiempo tiene bordes difusos. Sus amigos más cercanos cuentan que, en los días de lucidez, ella intenta aferrarse a los nombres de sus hijos como si fueran amarras en medio de un mar agitado. Quisiera que se quedaran aquí, cerca, aunque sea en silencio. Habría confesado en una de esas conversaciones íntimas, con un hilo de voz que apenas podía vencer la fragilidad de su cuerpo. No pedía homenajes ni flores, solo la presencia, la certeza de no estar sola en la última estación de su viaje. Su vida, marcada por la herencia de Violeta Parra y por un compromiso inquebrantable con la canción social, había sido un constante ejercicio de entrega. Desde las plazas polvorientas donde cantó en Resistencia hasta los grandes escenarios internacionales, Isabel convirtió cada interpretación en un acto de memoria colectiva. Sin embargo, la enfermedad no distingue trayectorias ni legados, avanza implacable, borrando acordes, letras y rostros. Pero hay un recuerdo que se resiste a desaparecer, como si su propia historia hubiera decidido preservarlo. Fue en una tarde tibia de Valparaíso, muchos años atrás. Isabel recordaba haber estado sentada en una terraza, guitarra en mano, mientras el sol se despedía sobre el Pacífico. A su lado, su hija, entonces una niña, jugaba con una pulsera de cuentas de madera. Entre canción y canción, la pequeña le preguntó: «Mamá, ¿las canciones viven para siempre?» Isabel sonrió y, con esa calma que solo tienen los que han vivido intensamente, le respondió: «Si alguien las recuerda, sí». Ese instante, mínimo y eterno a la vez, es quizás el último fragmento intacto de su memoria. Los especialistas que siguen su caso hablan de un deterioro inevitable, pero quienes la conocen insisten en que, incluso cuando las palabras se le escapan, su mirada conserva un destello de reconocimiento. Es la mirada de quien sabe que el tiempo se acaba, pero aún intenta abrazar con los ojos aquello que no puede retener con la mente. En el círculo íntimo de la artista, las tensiones no han faltado. Algunos apuntan que la distancia física y emocional con parte de su familia ha sido una herida que nunca cerró del todo. Otros aseguran que las diferencias políticas y personales fueron muros que se levantaron lentamente hasta dejarla aislada. Isabel, sin embargo, rara vez se detenía a hablar de esas fracturas. Las canciones no guardan rencor, decía, aunque todos sabían que en su silencio habitaba un anhelo: reconciliarse, aunque fuera con un gesto, antes de que la enfermedad dictara su veredicto final. Ese deseo, expresado en frases cortas y entrecortadas, es ahora su mayor lucha, no contra la muerte, que sabe inevitable, sino contra el olvido de los suyos. «Quiero que, cuando cierre los ojos, sea con sus manos en las mías», habría dicho en una de las pocas entrevistas recientes en la que la emoción le quebró la voz. No buscaba compasión, sino compañía, y esa diferencia lo cambia todo. Mientras tanto, la mujer que alguna vez hizo vibrar auditorios enteros con canciones de protesta y amor, vive rodeada de fotos, discos viejos y cartas amarillentas, objetos que, como faros, intentan guiarla de regreso a sí misma. A veces, al tomar una guitarra, sus dedos todavía encuentran el camino hacia acordes que no ensaya hace años. No siempre recuerda la letra completa, pero el gesto, la forma en que pulsa las cuerdas, es suficiente para que quienes la observan sientan que por un instante Isabel regresa. Su historia actual no es solo la de una artista que enfrenta la enfermedad. Es también un espejo incómodo de lo que significa el paso del tiempo para las figuras públicas. Cuando el brillo del escenario se apaga y lo único que queda es la fragilidad humana, desnuda, sin maquillaje. En ese espacio, Isabel Parra nos recuerda que incluso los íconos son mortales y que su mayor legado no son los discos grabados, sino la capacidad de seguir amando y deseando ser amada hasta el final. Quizás, cuando sus hijos lean algún día estas palabras o escuchen los ecos de sus entrevistas, comprendan que la mujer que les dio la vida y la música no buscaba más que lo esencial: estar juntos, aunque el tiempo y la memoria ya no lo permitan. Ese es el verdadero estribillo de su vida, uno que ni siquiera el olvido más cruel podrá borrar del todo, hoy más que nunca. Isabel Parra necesita algo que no se compra ni se fabrica. Necesita cariño, compañía y reconocimiento en vida. No hablamos solo de una artista. Hablamos de una mujer que dedicó más de medio siglo a custodiar y difundir la memoria cultural de Chile, llevando su voz y sus canciones allí donde fueran necesarias para contar la historia de un pueblo entero. Detrás de los discos, las entrevistas y los conciertos que marcaron época, hoy queda una mujer mayor que enfrenta, casi en silencio, una enfermedad cruel que borra los recuerdos, que arranca páginas enteras de su vida. Y como si no bastara, el frío de la soledad la envuelve día tras día.
Una soledad que duele más que el propio tumor, porque no hay medicina que la cure salvo la presencia y el afecto de quienes alguna vez la aplaudieron, la escucharon o simplemente se conmovieron con sus letras. Este no es el momento de hablar solo de su pasado glorioso. Es el momento de pensar qué podemos hacer hoy, ahora mismo, para que no pase sus últimos años sintiéndose olvidada. Una llamada, una carta, una visita, un mensaje en redes sociales. Cualquier gesto sincero puede ser un recordatorio de que su voz sigue viva en nosotros. Recordemos que el arte no es eterno por sí solo, vive en la memoria y en el corazón de quienes lo valoran. Y si Isabel Parra nos regaló canciones que nos hicieron sentir orgullosos, es justo que ahora le devolvamos un poco de ese amor. Porque cuando cuidamos a nuestros artistas, no solo cuidamos a una persona, estamos protegiendo nuestra propia historia. Y la historia de Chile, sin Isabel Parra, estaría incompleta. Que no sea el olvido quien escriba el último capítulo de su vida.